Si no estás aplicando esto dentro del gimnasio, te aseguro que estás perdiendo completamente tus esfuerzos y tu tiempo, porque lo más seguro es que no estés ganando nada de masa muscular. En este vídeo te voy a explicar algunos de los errores más típicos que veo que comete la gente en el gimnasio y que hace que sea imposible que ganes músculo. Si estás haciendo alguno de ellos, tienes que solucionarlo ya. El primero de ellos, y el más importante de todos, es que no aplicas suficiente intensidad a los ejercicios de tu rutina. Y si no haces los ejercicios con suficiente intensidad, tus músculos ni se enteran de que están trabajando y por tanto no crecen. ¿Y qué significa aplicar intensidad? Pues aplicar intensidad es simplemente que la serie del ejercicio que estés haciendo te tiene que costar, pero te tiene que costar de verdad. Es decir, que las últimas repeticiones que hagas de la serie te tienen que costar como si te dejaras la vida en ello y terminar la última repetición pensando que no podías hacer ni una más, siempre dentro de un rango razonable para ganar masa muscular, es decir, entre 8 y 15 repeticiones está bien para empezar. Y los abdominales no son una excepción, tengo que hacer un vídeo de los abdominales. Por desgracia no te puedo explicar exactamente lo que tienes que sentir aquí, ya que aplicar intensidad es demasiado subjetivo. Te pongo un ejemplo: si empiezas ahora a entrenar con pesas, seguramente cuando termines de hacer una serie pensando que no podías hacer nada más, pensando que realmente ha sido intensa, ya te digo yo que no, porque tu capacidad de sufrimiento es muy baja aún. En cuanto te empieza a doler un poquito el músculo, piensas que ya no puedes más y paras. Sin embargo, cuando llevas ya años en esto, cuando empieza a dolerte el músculo de verdad, tú ya sabes que tienes que seguir para que esa serie sea efectiva. Y si en ese mismo punto de dolor el chico o la chica nueva para porque piensa que ya ha llegado a su límite, porque ya le duele mucho, tú sigues ahí sufriendo, haciendo más repeticiones hasta que de verdad no puedas más, porque tu capacidad de sufrimiento es mucho mayor. Simplemente aguantas más el nivel de dolor subjetivo. Y esto es normal. Como cualquier otra cosa, la capacidad de aguantar el dolor se mejora con el tiempo como cualquier otra cosa. Y si de verdad te esfuerzas, cada vez irás aguantando más el dolor y por lo tanto aprovechando mejor cada serie que haces en el gimnasio, porque cuanto más intensa es la serie que haces, más crece el músculo que estás trabajando, hasta cierto punto que te aseguro que si no eres una persona avanzada no te vas a pasar nunca, no te preocupes. El problema aquí viene cuando ves a gente que lleva años en esto y sigue parando la serie cuando empieza a notar un poco de dolor. ¿Qué pasa con esta gente? Pues que lleva igual físicamente desde casi que empezó, así que entrena también tu capacidad de sufrimiento. Otro error súper común es cambiar la rutina de entrenamiento cada pocas semanas o directamente no hacer ni siquiera la misma rutina cada semana, ya sea por aburrimiento o por sorprender al músculo o porque te lo ha dicho tu gym bro de confianza. Que si solo vas al gimnasio para hacer un poquito de deporte y estar en forma y sano, me parece perfecto, pero estoy seguro de que si estás viendo esto no es así. Esto no tiene ningún tipo de sentido por muchos motivos. El primero de ellos es que cada vez que haces un ejercicio nuevo, te tienes que adaptar a él. Necesitas adaptarte a él conociendo la técnica, sabiendo el peso que tienes que levantar para que la serie sea intensa, para poder aplicar la clave para ganar masa muscular, la sobrecarga progresiva. Si no sabes lo que es la sobrecarga progresiva, necesitas ver este vídeo. Pero en resumen, ya te digo aquí que es simplemente ir haciendo cada vez un poquito más de lo que estabas haciendo antes. Que cada semana tienes que intentar superar o el número de repeticiones que hiciste con ese mismo peso la semana pasada, o para las mismas repeticiones un poquito más de peso de lo que hiciste la semana pasada, y así en todos los ejercicios. Y si cambias los ejercicios cada poco tiempo, es imposible que sepas si estás progresando en ello. Las primeras semanas haciendo un ejercicio nuevo vas a subir de peso fácilmente en él, simplemente porque te estás adaptando a él, te estás haciendo más eficiente en ese ejercicio. Y esto no quiere decir que tus músculos estén creciendo, solo que te estás adaptando a él, mejorando la técnica, reclutando mejor los músculos que se involucran en ese ejercicio, nada más. Cuando ya te has adaptado a un ejercicio, que suele ser a las 4 semanas más o menos, ahí cuando progreses en el mismo ya va a ser porque estás ganando masa muscular. Imagínate que cambias todos los ejercicios de tu rutina cada 4 semanas. En ese caso vuelves a ser un novato en todos los ejercicios cada 4 semanas, porque te tienes que adaptar a ellos. Y si repites esto durante años, vas a estar dentro del mismo ciclo todo el tiempo y siempre vas a seguir siendo un novato. Así que aquí lo más importante es escoger los ejercicios que más te gusten para cada músculo, con los que mejor te sientas, que no tengas ninguna molestia, y a progresar a muerte en ellos durante meses. Si hay algún ejercicio más analítico, de aislamiento, como por ejemplo una extensión de tríceps en polea a 2 manos, en el que lleves ya estancado durante semanas, o que simplemente ya no te motiva, que lo haces sin ganas, vamos, pues puedes cambiarlo simplemente por una extensión de tríceps en polea unilateral, que no va a tener ningún tipo de impacto en tu rutina, pero sobre todo en los ejercicios multiarticulares, en los que más peso mueves, en los que más músculos se involucran, en los que más pican, te tienes que centrar al máximo en progresar en ellos. Por eso si por ejemplo odias hacer sentadilla con barra libre o tienes alguna molestia, pero te han dicho que tienes que hacerla porque es el mejor ejercicio del mundo para piernas, no tienes por qué hacerla. Puedes cambiarla perfectamente por una prensa, una sentadilla hack o una sentadilla multipower o incluso una zancada, ya que si haciendo sentadilla con barra no te sientes motivado porque no te gusta, la actitud a la hora de intentar progresar no va a ser la misma, que al final es lo más importante. Y ya te digo yo que cuando un ejercicio no te gusta, no progresas igual en el mismo. Antes de que te cuente el último error, tienes que saber que hay otro montón de errores que la gente sigue cometiendo y que les impide ganar masa muscular. Y la mayoría de ellos los cometí yo. Así que si quieres que haga un vídeo de todos los errores que cometí cuando empecé, dímelo en los comentarios. Y el último error del que te quiero hablar es que no haces bien los ejercicios. Aquí se pueden dar muchos casos. Por ejemplo, puede que directamente cuando empezaste a hacer curl de bíceps en máquina o en polea, en vez de bajar del todo y subir desde ahí, te diste cuenta que bajar hasta la mitad y subir con rebote y balanceo, pues te costaba menos y podías mover más peso, aunque parece que estás más bailando que otra cosa.
Entonces, si muevo más peso, mi bíceps crece más, ¿no? Pues una cosa es que muevas más peso porque tu cuerpo es más eficiente por palancas y otra cosa es que el que mueva ese peso sea el bíceps. Y en ese caso, dudo que tu bíceps se entere de algo. El otro caso, aún más común, por el que no haces bien la técnica de los ejercicios, es porque tú ya llevabas tiempo haciendo ese ejercicio, intentando progresar en él, muy bien. Al principio hacías bien la técnica, pero como te he dicho que lo más importante para ganar músculo es la sobrecarga progresiva, te lías a ir metiéndole peso y repeticiones al ejercicio semana a semana sin pensar en otra cosa. Y ahí pasa una cosa, si a tu bíceps le vas aplicando la sobrecarga progresiva, claro que va a crecer, pero no te vas a poner con 1 kilo más de carga en el brazo en 3 meses, porque los músculos tienen un límite de lo rápido que crecen. Entonces, si hace un mes hacías curl de bíceps con 20 kilos y ahora estás intentando hacerlo con 30 kilos, lo único que estás haciendo es el payaso. Tu bíceps no está preparado para coger ese peso. E inconscientemente, tu cuerpo hará todo lo posible para mover ese peso y otra cosa es que tu bíceps aporte algo. Por lo que tienes que tener claro una cosa, tienes que centrarte en siempre ir haciendo cada vez más, pero sin perder la cabeza.